Para quienes nos tocó presenciar este dantesco espectáculo, nunca lo olvidaremos. Cualquiera que haya sido en sus cercanías, a través de la televisión, en las reseñas periodísticas, un día como hoy, explosiones de gas licuado en las instalaciones de petróleos en el barrio de San Juan Ixhuatepec, San Juanico, al norte de la ciudad, causaron más de 450 muertos y unos 4,000 heridos. En 1984, las explosiones fueron una cadena de tipo breve ocurridas en una de las plantas de almacenamiento y distribución, esto en el Estado de México, pero prácticamente dentro de la zona metropolitana. Comenzaron a las 5:45, 5 de la mañana, 45 minutos. Tiempo del centro, 19 de noviembre de 1984. Se provocó la muerte de entre 500 y 600 personas enterradas en fosas comunes y un aproximado de 2,000 heridos. Gran parte de los cuerpos estaban carbonizados. Muchos murieron envenenados incluso por el gas. El origen de la catástrofe, a las 5:30, cuando se suscitó la rotura de una tubería de 20 centímetros de diámetro. Transportaba gas desde 3 refinerías diferentes. El almacenamiento estaba compuesto por 6 esferas y 48 cilindros de diferentes capacidades y sobrellenado de uno de los depósitos. Sobrepresión en la línea de transporte de retorno fueron las probables causas o factores que, con la falta de funcionamiento de las válvulas de alivio, provocó una fuga durante casi 10 minutos. La zona quedó totalmente destruida y la poca gente que sobrevivió logró huir a lugares cercanos a la zona de la tragedia. La topografía fue difícil. El lugar también contribuyó en parte al entorpecimiento de rescate y combate al siniestro. Los cuerpos de emergencia no se daban abasto, por lo que algunas familias trataron de atender con remedios caseros a las víctimas. El porcentaje de cadáveres que se pudieron reconocer llegó apenas al 2%. Una gran parte de fallecidos fueron a dar a fosas comunes del área que hoy ocupa un parque público. Pero los que estaban en el centro de la ciudad que reportan que se sintió la explosión, en las cortinas metálicas, la llamarada que se veía porque todavía estaba oscuro, no salía el sol. Hay un reportaje en Amazon ahora, lo puede ver quien quiera. Y es impresionante. Pero si te acuerdas de lo que vivió uno, porque además se acuerdan que estaba una bola y los bomberos tratando de enfriarla y todos pegados. No sabíamos en qué momento iba a explotar. Y nos tenía así pegados viendo la transmisión, porque decían que no se caliente, que no se caliente. Pero ya ahora, viendo los documentales y la gente, veíamos las escenas como unos polvo, completamente, gente que se volvió polvo, sobre todo la que salió a la calle tratando de escapar. Hubo una discusión muy violenta acerca de si las víctimas habían sido por causa de la instalación de esa planta en lugar habitado
o si los habitantes fueron concentrándose con el fin de hacer negocio o de trabajar en ese lugar. Bueno, es que la ciudad crece para allá. Eso, ahí había una instalación de Pemex desde mucho antes, pero fue creciendo también al mismo tiempo que iba fincándose en predios alrededor, estableciéndose la colonia. Y lo más impresionante fue como a las 3 horas que empezaron a desfilar por Insurgentes Norte, por los prados que son muy anchos del Insurgentes Norte, las víctimas con la ropa quemada y todo. Y los habitantes de la Linda Vista pues salían y ponían mesas, ponían catres, ponían medicinas, todo, para atender a los que iban llegando tambaleándose como zombies, ¿no? Fue terrible, terrible. Una tía mía vivía ahí enfrente y ella le tocó ver el desfile de los damnificados. Terrible. Una cosa de miedo. Y claro, pues salía a ayudar ahí con vendajes, con lo que fuera. Y claro, poco a poco fueron llegando los servicios de emergencia, atendiendo, poniendo tiendas, hospital para ayudar a las gentes más quemadas. Pero el riesgo seguía latente. Muy avanzada la mañana, ya pleno día, todavía estaban luchando por tratar de contener que siguieran las explosiones y la fuga. Sí. Duró prácticamente medio día la tensión de que no sabían qué iba a pasar. Y además los heridos por quemaduras son los más difíciles de atender. No hay manera. No alcanzaba por eso la capacidad médica en ese momento. Un familiar que lo vivió de cerca porque vivía por ahí, dice que abrió la ventana y vio como un hongo, ascendía y tiraba cuerpos carbonizados. Entonces dice que él agarró a su hermano, a su mamá, que se fueron, también su hermana, y que la gente estaba tan en shock que los que trataban de abordar camiones subían y se bajaban, y como que todos estaban con cara de, ¿qué? Hasta que el chofer reaccionó y cerró la puerta, y ya arrancaron varios camiones. Pero también dice que había señoras que literalmente se formaron a la Conasupo y ahí quedaron. No, es que fue una confusión espantosa. Sí. Ni se sabía qué estaba pasando. No. Además fue inmediato. Explotó. Muchos en sus camas se veía el puro resorte del colchón y decían, ahí estaba mi familiar dormido. Una de las peores tragedias populares, junto con la de Guadalajara. También. Y junto con el terremoto del 85. Fue un acontecimiento que quienes lo vivimos, desde cualquier punto de vista que nos haya tocado, no olvidaremos jamás. La enorme preocupación de los que estábamos aquí en la ciudad y que sabíamos que teníamos compañeros de trabajo, que había familiares que estaban en aquella zona y que pues desde luego no había ninguna posibilidad de saber si estaban bien. En realidad no había construcciones como de población. Todo lo que estaba por ahí era quienes aprovechaban el espacio para hacer negocio con los trabajadores, brindarles lo que requerían para entrar a cumplir con su labor. Todavía estaba muy alejado de lo que era realmente una parte de la ciudad, vamos. Sí, todavía eran terrenos que la gente se fue a fincar. Y veíamos las construcciones a la mitad o con lámina o a medio construir. Por eso mucha gente tenía unas casas muy grandes allá. En aquel entonces irse a vivir hasta allá era vivir fuera del país. Prácticamente, pues todo lo sacaron más rápido por la carretera. La televisión
tuvo una misión muy especial. Nos mostró, porque ya de ahí en adelante se suspendieron todos los programas y la comercialización, y entonces era increíble ver cómo esas enormes salchichas, que así les decían, o esferas, estaban a punto de explotar, y todavía lo siguieron haciendo un buen rato.